Bien, Nico. Vamos a hablar con Agus y contanos qué es lo que tenemos. Tenemos una invitada muy especial hoy, ¿no? Así es, y vamos a hablar puntualmente, Tami y Nico, sobre el regreso a las aulas de las universidades después de 3 cuatrimestres donde alumnas, jóvenes alumnos, se han dedicado a estudiar de forma virtual. Ahora los rectores preparan paulatinamente lo que va a ser el regreso a una presencialidad completa. Y vamos a hacer un repaso, ¿no?, de cuál es el protocolo actual, cuál es la distancia que hay que regir y cuáles son las bases en las que se va a sentar este regreso de los más jóvenes al aula. Así es, y es por eso que tenemos una comunicación especial con la doctora Romina Cavalli, que es la vicerrectora académica USAL. Muy buenas tardes, Agus, Nico y Tamara te saludan. Hola, ¿cómo les va a todos? Un ¿Qué placer. tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta invitación, gracias. Muy bien, y esto que adelantaba Agus, ¿verdad? ¿Cómo van a ser los protocolos, digo, de aquí en adelante con respecto a las universidades, por supuesto? Bueno, estuvimos esta semana en reuniones con autoridades del gobierno de la ciudad para preparar un regreso paulatino con una presencialidad acotada, regida por aforos, por protocolos. Eso es fundamental, el cuidado de los alumnos, de los docentes y del personal de las universidades. Más allá del protocolo que ya se había presentado al gobierno de la ciudad, es un protocolo general, ahora tenemos que presentar como complemento este protocolo que implica ya un análisis de espacios, de ocupación de alumnos, y bueno, de aforos más específicos para poder recibir a los alumnos y a los docentes en las aulas, ¿no?, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pienso, Romina, en algunas escenas, ¿no?, de postales, por ejemplo. Esto va a regir tanto para las privadas como para la UBA. Quizás en la UBA, donde había aulas llenas de alumnos que se sentaban en el piso. Hay cosas que van a empezar a cambiar con este contexto tan particular, que tienen que ver hasta con el espíritu, ¿no?, de estudiar en universidades públicas de la ciudad. Sí, es decir, a ver, a partir de esta situación de emergencia sanitaria que estamos aún transitando, con mayor o menor gravedad, esto ha afectado el espíritu de las universidades. Pensemos que estamos hablando de alumnos ya adultos que están ingresando a la universidad con todo, digamos, con toda la expectativa de vinculación más allá de aprendizaje. Entonces, este parate, este aislamiento también afectó a los alumnos que no, ni siquiera los de primero y segundo año se pudieron conocer, ¿no? Entonces, hablar un poco del esquema de aula conocida con 40 personas dentro de un aula, 50, 70, como el caso quizás de universidades un poco más grandes, no sé si es el panorama que vamos a encontrarnos nuevamente. Hoy tenemos que pensar en los espacios que tiene cada universidad, en el distanciamiento y en cuestiones sanitarias. Y después pensamos en las clases que vamos a dictar. Hoy prevalece el cuidado del alumno, de los controles que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires obviamente establece para el ingreso a los edificios, y después se verá en cada aula, bueno, los espacios correspondientes para que los alumnos tomen sus clases y los docentes también estén seguros. Doctora, ¿cómo le va? Nicolás Luca la saluda. Hola, Nicolás. Le quería preguntar básicamente sobre cuáles fueron los resultados que han visto con la virtualidad y si eso fue un empujón para volver a este sistema presencial, porque recién marcaba el tema del espíritu de la universidad y de los más jóvenes, pero también es cierto que muchos de los que trabajamos, la virtualidad nos facilitó muchísimo las cosas al no tener que concurrir al edificio, y eso aceleró también muchos procesos que para la mayoría que trabajábamos estaban bastante estancados. Quería saber si hubo mucho abandono, si hubo mucha deserción, si eso empujó un poquito, adelantar un poco la vuelta a las aulas. Recordemos que la mayoría de los chicos de 18 a 24, 25 años empezaron a ser empadronados para vacunarse recién ahora. O sea, estamos hablando de un contexto etario distinto, y quería saber cuál fue el resultado académico que ustedes vieron con un año entero de virtualidad, más este primer cuatrimestre de este año, y si eso cambió un poco la ansiedad de volver a las aulas. Sí, Nicolás, la verdad que tu pregunta es muy pertinente porque se dio un fenómeno bastante particular, ¿no? En primer lugar, tuvimos mucho más gente que se acercó a la universidad
pero a terminar carreras que habían dejado. Claro. ¿Sí? Es decir, la reincorporación de alumnos a sus carreras, que por distintos motivos, por mudanzas, por trabajos, han regresado a la universidad con ganas de terminar esa etapa. Eso por un lado. Por otro lado, estuvimos acompañando mucho, especialmente a las camadas de primero y segundo año, de cualquier carrera hablo, que realmente al principio les costó un poco acomodarse. Este es un trabajo que se hizo de todas las facultades, con acompañamientos, con tutorías, es decir, tratar de motivarlos que a pesar de la enseñanza remota, el espíritu de la enseñanza de la universidad estaba presente. Entonces, yo creo que los resultados han sido buenos. Creo que la universidad siguió dando el servicio de educación, que es lo más importante. Creo que los docentes se han adaptado de manera muy positiva, cómo han acompañado a todos los alumnos a través de la pantalla, en los exámenes. Es decir, creo que hay más aspectos positivos en esta educación remota que negativos. Y frente a los negativos, siempre estar atentos a poder acompañar, ¿no? Por supuesto, con tareas de revinculación, por ejemplo, en el caso del campus de Pilar, que nos autorizó la municipalidad, es decir, empezar a que los chicos empiecen a encontrarse. Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos esperando eso justamente, el poder encontrarnos con esos alumnos. Pero para mí el fenómeno más importante es la reincorporación de alumnos que habían tomado. Es un fenómeno que se dio por la virtualidad y que quizás no se hubiese dado si aún continuásemos en las aulas estudiando, ¿no? Sí, ¿y se espera un sistema bimodal para el 2022, doctora? Bueno, yo creo que la herramienta digital ha venido para quedarse, pero para quedarse, para acompañar, para ser un complemento de las clases que nosotros conocemos como clases presenciales. Yo hablo desde la universidad, nosotros somos una universidad donde estamos acreditadas como una universidad presencial, decimos, tenemos algunas carreras a distancia con una modalidad específica, pero sí, siendo una universidad presencial, yo sí considero que esta experiencia de la virtualidad ha sido un complemento importante y anhelo a que nos acompañe en lo sucesivo como un complemento de la educación que estamos dando. Específicamente, si respondía a tu pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que fue un avance, Aquellas universidades que no habían explorado nunca la virtualidad ni la educación a distancia, creo que fue una gran experiencia. ¿Y qué va a pasar con la parte presencial de la educación? Digo, en cuanto a protocolos, ahora se actualizó 1,5 metros de distancia entre alumnos y 2 metros de alumnos con el docente. Pero digo, ¿cuál va a ser la postal clásica en la universidad? ¿Va a haber toma de temperatura, barbijo sin dudas? ¿Cuáles son las cosas que van a ir cambiando? Si se van a habilitar las cafeterías o los kioscos que están adentro de las universidades. ¿Con qué facultad nos vamos a encontrar? Claro, bueno, no vamos a encontrar a la universidad o a la facultad o al aula que conocimos, o por lo menos que tenemos el recuerdo del 2019, ¿no? Vamos a encontrar un aula con estos aforos, con este distanciamiento, que vos bien decías, Agustina, con la imposibilidad de ingerir alimentos dentro del edificio, ¿no? Eso implica sacarse el barbijo, por lo cual mi alimento lo consumo en la vereda. Por supuesto, toma de temperatura, alcohol en gel, todo el personal de limpieza limpiando las aulas apenas termina un grupo y empieza el otro. Esto es fundamental, esto es protocolo establecido por el gobierno de la ciudad, es decir, esto se mantiene. Distanciamiento dependerá del metraje del aula, pero quizás un aula con 30 chicos, no creo que podamos pensarlo, ¿no? Todo va a depender, por eso digo, de la dimensión del aula. Pero sí, todos estos cuidados hay que respetarlos y yo creo que los jóvenes, no tan jóvenes y la sociedad en general, ya está acostumbrada, ¿no? Si no se lo exijo yo como institución, se lo va a exigir el compañero o el docente, ¿no? Entonces, probablemente es como que vamos a estar todos controlados, ya es parte de nuestra vida. No nos imaginamos ingresar a un lugar sin barbijo, sin ponernos alcohol en las manos, menos sacarnos el barbijo cuando estoy con alguien. Entonces yo creo que eso sí, eso hay que respetarlo y mucho. Para ir cerrando, ¿no? Porque ya los tiempos nos corren, pero una gran curiosidad que tuvimos todos durante por lo menos buena parte de la pandemia
se puede traducir en, ya cerró el primer cuatrimestre de este año, o está cerrando, depende de la universidad. ¿Con qué alumnos de primer año se encontraron después de todo un año sin clases presenciales el año pasado? O sea, ¿cómo llegaron esos chicos que no tuvieron un quinto año normal? Bueno, sí, Nicolás, es importante eso también porque pensar que nosotros venimos, es verdad, de un quinto año virtual, y nos encontramos con un alumno quizás un poco desorientado, con ganas de empezar la universidad, pero tenía ganas de empezar otra universidad, la universidad de encontrarnos en los pasillos, de tomar un café, de encontrarnos con un docente. Entonces ahí es donde estuvo el acompañamiento de cada docente, del personal de la universidad. Tuvimos, por un lado, un alumno, hablo en general, porque después hay casos concretos, pero en general nos encontramos con un alumno muy expectante por ingresar a la universidad, pero al mismo tiempo tuvimos que tutorearlo, acompañarlo, hacerlo sentir que estaba en un aula universitaria, ¿sí? Que tenía un compañero en el cuadrito de al lado, que tenía el docente en otro cuadrito, que podía haber un PowerPoint, una presentación, digo, ubicarlos en el escenario virtual, más allá que ya lo habían tenido en el colegio, más o menos, pero en el aula universitaria lo que más quisimos hacer es que se sienta en la universidad. Eso fue un gran desafío, porque era lo mismo tener un Zoom quizás con un amigo en una clase de inglés o del colegio que un Zoom universitario. O sea, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? El valor agregado de un Zoom universitario es esto, pero esto es un mérito propio del docente que pudo generar ese ambiente en la universidad, ¿no? Pero debo decir, y confirmándolo, que el alumno estaba muy expectante, con mucha ansiedad, pero creo que tuvieron un muy buen fin de cuatrimestre, por lo menos porque las encuestas también que hacemos un poco arrojan eso. También quiero destacar algo que nos dieron las encuestas del año pasado de ¿saben dónde está la dificultad del alumno en realidad? ¿Dónde? En que no sabe administrar su tiempo. Claro. Esa es la debilidad del alumno. Pero es una debilidad humana prácticamente. Bueno, por supuesto, nos incluimos todos. Pero sí, el alumno no pudo autoadministrarse. Entonces, es ahí donde apuntamos desde la universidad con distintas herramientas, porque es cierto, uno está en la casa, bueno, después estudio, veo, no es lo mismo, no me junto con un compañero a estudiar. Esas son cuestiones que debilitan las ganas de hacer un trabajo práctico, de estudiar. Bueno, es ahí donde creo que tenemos que seguir apostando como institución universitaria, ¿no? Y que el día de mañana les va a servir para su vida profesional. Pero eso sí quería destacarlo porque no me parece menor. Por supuesto que sí, muy clara. Como siempre, muchísimas gracias, doctora Romina. Por supuesto, en algún momento vamos a volver a comunicarnos con vos porque realmente es espectacular cómo nos desasnás esa palabra. Así que muchas gracias, Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, que sigan muy bien, muchas gracias. Un placer, un placer. Adiós. Muy bien, adiós. Y nosotros nos vamos a una pausa, chiquitita, chicos. Si les parece bien, chiquitita, como diría perfecto. Dani, pero bien arriba. ¿Escuchando a quién? Escucha. A la Sole, por supuesto, no te muevas de ahí porque ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca acá, por la pantalla de Canal de la Ciudad, por supuesto.